Bueno, señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial. Este primer capítulo de esta serie acerca de la Agenda 2030. ¿Qué tal? Mi nombre es Fernan Reyes, el Doctor Radio, una presentación de fernanreyes.com, Bunker Studio, claro, desde aquí, desde Bunker Studio, y una presentación de musamorada.com. La doctora Angie González, mi amiga, escritora, pastora, psicóloga, ¿cómo estás? Estamos muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes. Bueno, fue tanto el éxito del podcast que hicimos, el episodio que hicimos un tiempo atrás, ¿no? Que se nos ocurrió como que podíamos rejuntarnos y hacer algo especial. Y nos gusta muchísimo el tema de la Agenda 2030. Y quisimos entonces ponerlo sobre la mesa. Yo no soy un experto, porque yo soy un experto en nada. Pero usted sí es una experta. ¿Qué te parece que puede ser la expectativa de la gente con este tema? ¿Y qué tú has visto en la calle con relación a la gente? Pues mira, mucho interés. La gente está buscando mucho el tema. La gente quiere saber qué cosa es la agenda globalista. Porque la agenda globalista es bien relevante, no solamente desde la perspectiva de los que son cristianos que quieren explorar unos temas que conectan con profecías escatológicas, es que es relevante al día a día, es relevante a la economía, es relevante a la política, y especialmente después que de la experiencia que tuvimos con la pandemia, pues la gente ha despertado a unas realidades y la gente quiere saber. Antes de que comiences con todo lo que traes, Angie, te pregunto, la gente que piensa que la Agenda 2030 se cayó o que no va a poder lograr sus objetivos, se equivoca. Oh, sí. Bueno, lo que pasa es que si nosotros miramos estrictamente lo que es el proyecto de Agenda 2030, ese proyecto es una agenda con fecha de que al 2030 se iban a cumplir unos objetivos, que esos son los llamados ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso empieza en una asamblea de la ONU en 2015, habían puesto una meta a 15 años y por eso entonces la meta era el 2030. Esos objetivos no se cumplieron, no se van a cumplir. Los objetivos que establece siempre la ONU precisamente no son alcanzables y no son alcanzables muy a propósito. ¿Okay? Porque de esa manera ellos luego cuando llegan a la meta esperada, o sea, a la fecha esperada, y se dan cuenta de que los objetivos no se cumplieron, pues ¿de quién es la culpa? De nosotros. Los objetivos nunca se cumplen porque nosotros, los ciudadanos de a pie, somos muy indisciplinados, no queremos tomar conciencia de los graves peligros que hay en el planeta. Y entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? Pues hay que aumentar las restricciones, hay que aumentar las normas para seguir metiendo al rebaño del planeta en lo que ellos entienden que es la mejor manera de que el planeta sobreviva y los seres humanos, ¿ok? Pero las metas son inalcanzables adrede, ¿ok? Así que las metas de la Agenda 2030 no se van a cumplir como no se van a cumplir las metas de la Agenda 2050 que ya está planteada, ¿ok? Yeah. Y entonces así nos van a seguir teniendo solo porque lo que persiguen es el control. Y Puerto Rico no es la excepción, o sea, eso está aquí también. En Puerto Rico eso está tanto que, para que la gente tenga una idea, y si quieren, métanse en internet y lo buscan, entonces lo único que tienen que hacer es buscar la plataforma de gobierno que presentó el Partido Popular para las elecciones de 2024. Y en la plataforma de gobierno del Partido Popular, ellos hicieron un copy-paste de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y según ellos van planteando su programa de gobierno, ellos citan directamente, porque el objetivo número tal de la ONU es y nosotros, entonces lo dicen con toda claridad. Se compraron el paquete completo. Ellos se compraron el paquete completo. En este momento hay unos proyectos de protección climática en Puerto Rico, que es un documento que son 2 tomos, que son más de 1000 páginas, que se desarrolló aquí en Puerto Rico bajo el liderazgo de personas que supuestamente son expertos en eso, entre los cuales, por ejemplo, está Ada Monzón. Sí, Ada Monzón es una globalista de primera línea. Ella es miembro del Women Economic Forum y entonces estos
proyectos tienen el propósito de implantar lo que la agenda globalista trae, por ejemplo, para los temas de ambiente. Así que sí, esto está en Puerto Rico full hace tiempo. Lo que pasa es que los puertorriqueños realmente vivimos secuestrados dentro de una burbuja de información y probablemente los puertorriqueños son de la gente más ignorante que hay en el planeta sobre estos temas. Así que, entre otras cosas, por eso es que el wording de los meteorólogos ha cambiado tanto, ¿no? Oh, sí. Entonces ahora todo es un cambio climático. El cambio climático es cíclico y a lo largo de la historia hemos tenido épocas en donde han habido cambios climáticos intensos. Interesantemente, han sido las 3 cambios climáticos importantes que ha habido en la historia, en donde ha habido calentamiento global. Los 3 periodos son preindustriales. Así que si son preindustriales, pues no puede ser por culpa de la contaminación y de los combustibles fósiles, porque son preindustriales. ¿Okay? O sea, tú no me puedes decir a mí que un calentamiento global del tercer siglo antes de Cristo era porque los romanos corrían en carretas diésel. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos en un periodo de cambio climático, pero no tenemos una crisis climática que amenace la seguridad del planeta ni de la vida. Entonces, esa es la diferencia. Cuando nos vienen con el cuento del cambio climático o el calentamiento global, pues realmente lo que nos están es creando una alarma para que nosotros pensemos que tenemos que tomar unas medidas que ellos son los que nos las imponen. Porque la gran plaga que hace que todas estas situaciones se aceleren es el ser humano, ¿no? El ser humano. Por no hacer caso, por no tener conciencia. La culpa siempre es nuestra. Sí. Sí. Cuando traes la máquina me pongo nervioso porque sé que trae... No, lo que traigo es solamente un montón de cosas. un poco de bosquejo, solamente para no perderme y tratar de concentrarme en un tema específico. No, sé que tiene mucha información. Dentro de este mar de información. Mira, mucha gente no tiene idea de qué cosa es la agenda globalista. Y a mí me gusta usar una definición de esto es un español que se llama César Madrigal. Y César Madrigal escribió un libro que se titula La agenda globalista es real, es provocada por el hombre y es peligrosa. ¿Okay? El título realmente es sarcástico porque lo que él plantea en su libro es todo lo contrario. ¿Okay? Y entonces él explica de una manera bien sencilla en una sola oración. La agenda globalista es una agenda promovida por organizaciones y entidades supranacionales, o sea que están por encima de las autoridades de las naciones. Entidades supranacionales. Exacto, que están por encima de la autoridad de las naciones. Y que está formada por magnates financieros, tecnológicos, de la industria farmacéutica o de las telecomunicaciones, con la intención de controlar el mundo y los estados-naciones, tanto política como económicamente. ¿Estas entidades son unas pocas o son un grupo? Muchísimas. Sí, son muchísimas. Son muchísimas, pero entre ellas hay algunas que son las más importantes, las voy a mencionar ya mismito. Mira, la agenda globalista básicamente persigue 4 cosas. La primera es acabar con las naciones como entidades independientes y soberanas, porque la agenda globalista quiere ser el gobierno mundial y que las soberanías de las naciones realmente estén supeditadas a la autoridad de ellos. Que las entreguen. Que las entreguen o que las pierdan, no necesariamente que las entreguen, ¿ok? Te voy a dar el ejemplo cercano que tenemos de la pandemia. Sí. En la pandemia, de un día para otro y sin ninguna razón lógica, el mundo se sometió por varios años, por 3 años, bajo el gobierno de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es uno de los organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Okay? Y solo por encima de las leyes que hay en todos los países, esas leyes solo se les echó para el lado, porque ahora había que vivir bajo la autoridad de ese gobierno sanitario que nos impuso
la Organización Mundial de la Salud. Pero mucha gente estará diciendo ahora, bueno, doctora, lo que pasa es que hubo una fuerza mayor. Claro. Nos íbamos a morir. Claro, lo que pasa es que todavía estamos esperando a ver cuál era esa fuerza mayor, porque de verdad, finalmente, después de todo este proceso, ¿qué es lo que se descubre? Y toda esa información ya ha salido. Claro. Bueno, pues ¿qué es lo que se descubre? El virus era solo un tipo de coronavirus. Los coronavirus son los responsables de los catarros. ¿Okay? Una monga. Era una monga creada en laboratorio, creada por el gobierno norteamericano, los Institutos Nacionales de Salud, los NIH. No fueron los chinos. No fueron los chinos. Se elaboró, se trabajó en los laboratorios chinos, pero eran estudios norteamericanos con fondos de los contribuyentes norteamericanos. O sea, los americanos trabajamos para pagar estas cosas sin saberlo, ¿ok? Y a través de una compañía norteamericana, EcoHealth Alliance. Y EcoHealth Alliance empezó estos experimentos de ganancia de función con los coronavirus en suelo norteamericano, y para el año 2014 se dieron unas fugas de patógenos y Obama, que era el presidente en ese momento, ordenó que que todos esos estudios fueran sacados fuera del territorio norteamericano para proteger el territorio norteamericano. Y entonces ahí es donde se trasladan a los laboratorios de Wuhan en China. ¿Okay? Pero esos experimentos que se estaban haciendo en China no eran ni cerdos, ni murciélagos, ni eran un mercado, eran estudios de investigación norteamericanos. Ni era un ataque de la China ni era un ataque al de mundo, la China ni contra nada los de eso. americanos, no, era un ataque de los americanos contra el mundo. Lo que pasa es que esto nadie lo quiere decir, ¿ok? Porque siempre en este juego de indios y vaqueros, a nosotros siempre nos gusta ser los vaqueros. Seguro. Entonces resulta que de verdad somos los malos en esto. Uy. ¿Ok? Esa dolió. Sí, esa dolió. Entonces, lo segundo que la agenda globalista aspira es apoderarse de las riquezas de las naciones. ¿Okay? Porque de esa manera, y lo han logrado, y vuelvo a traer el tema del COVID, porque de esa manera ellos siguen ganando control mientras más poder económico todos estos grupos globalistas tengan. ¿Okay? O sea, ¿cuántos trillones de dólares se ganaron, por decir solamente un grupo? Las farmacéuticas durante la pandemia. Aumentaron su riqueza extraordinariamente. ¿Y qué pasó con los pueblos? Con todos los países. Los países se desplomaron económicamente. ¿Por qué? Porque nos detuvieron toda la producción mundial, el empleo, todo. Nos encerraron en nuestras casas. Aumentaron los índices de pobreza alrededor de todo el mundo. ¿Pero ganaron más las farmacéuticas o el gobierno americano? Ganaron las farmacéuticas, ganaron las grandes tecnológicas, ganó el gobierno norteamericano, ganaron otros gobiernos, los gobiernos europeos, sí, aquí ganó mucha gente. ¿Okay? Aquí ganaron los que ya estaban arriba y perdieron los que ya estaban abajo. Ganaron más. Exacto. Entonces, lo otro que la agenda globalista persigue es imponer una política antifamiliar que permita reducir drásticamente la población mundial y restar las defensas de los individuos. ¿Okay? La agenda globalista quiere controlar, pero nosotros somos demasiado gente en el planeta. Somos difíciles de controlar porque somos muchos. Así que hay que empezar reduciendo la cantidad de individuos sobre el planeta. De hecho, ahí van perdiendo. Todavía, a pesar de que hay países que tienen una baja natalidad extraordinaria, y Puerto Rico tiene ese problema. Sí. Puerto Rico es el país de más baja natalidad en las Américas. El segundo país en el mundo con más baja natalidad. Wow, ¿cuál es el primero? El primero es Corea del Sur. Wow. ¿Ok? Entonces, pero hay países que no tienen baja natalidad. Son los países del tercer mundo, los países de mayor pobreza. Son la gente que siguen reproduciéndose, ¿ok? Y entonces, y claro, siguen reproduciéndose por falta de educación, por falta de métodos contraceptivos. Entonces, pues ellos, pues obviamente, pues la gente de manera natural van a tener actividad sexual. Y la actividad sexual produce bebés. Así que eso es naturaleza. Y entonces, ellos están perdiendo la lucha con la reducción poblacional, a pesar de que están aumentando los métodos para destruir gente de manera
antinatural, ¿ok? Las maneras de matar, de destruir gente antinaturalmente, matándolas o evitando que nazcan, ¿ok? Y entonces ellos quieren seguir restándole a la familia y crear leyes contra la familia, porque la familia es el nicho donde se producen los nuevos seres vivientes y donde se les forma, ¿ok? Y la familia es la última trinchera de los seres humanos, ¿ok? Ahí es donde nosotros encontramos protección. Si tú sacas a los individuos de ese contexto de la familia, los debilitas. Así que familia, reproducción, salud, ideologías, sí. Toda esa... Todo en el mismo paquete, ¿ok? Y lo último es que la agenda globalista aspira a establecer una ofensiva contra el cristianismo para someterlo, para aplastarlo, en la medida en que el cristianismo representa el sistema de valores que es contrario a la agenda globalista. Tengo una pregunta. Sí. ¿Y cómo entonces eso contrasta con la realidad de que, si la premisa es correcta, de que los musulmanes se reproducen de manera más que consciente, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué solo contra el cristianismo y no contra el islam en términos de la reducción de población? Atención, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo un mensaje bien importante a continuación para ti. Atiende bien. Tú necesitas mejorar tu comodidad, tu movilidad, la calidad de tu descanso, ¿verdad que sí? ComfiSeat te presenta su nueva butaca ortopédica creada para brindarte una experiencia total y calidad de vida. Y no es un solo modelo, son varios, así es que atiende bien. Están equipadas todas con levantamiento asistido soportando hasta 350 libras, 8 puntos de masaje terapéutico, sistema de calor suave en el área lumbar, material externo de textura suavecita e impermeable, espacios para colocar bebidas, cargador de celular USB o tipo C. Es única en el mercado con 10 años de garantía en el 100% de la butaca. El financiamiento disponible con pagos accesibles al 0% APR. La entrega está disponible para toda la isla. Relax. Y lo único que tienes que hacer es enviarme un mensaje de WhatsApp o un mensaje de texto a este teléfono 939-577-8626. Ahí está escrito 939-577-8626, el mensaje de WhatsApp o de texto, y rápidamente te voy a contestar para que te hagas de esa butaca que tú la necesitas, porque el descanso es principal, es fundamental. Así es que ya sabes, ComfiSeat 939-577-8626. Porque aunque los musulmanes se reproducen más, el sistema de valores del Islam no es el mismo sistema de valores del cristianismo. El Islam es una religión violenta, ¿ok? El Islam es una religión de imposición, de control. Y el Islam y otras religiones son instrumentos en las manos de la agenda globalista. ¿Le sirve más el Islam que el cristianismo? Claro, claro. ¿Okay? Sí, el Islam puede ponerse al servicio de algunos de los proyectos de la agenda globalista. Por eso el avance del Islam, no. Por eso el avance del Islam en el mundo entero, pero sobre todo en Europa, ¿no? Ahora. Claro, sobre todo en Europa, donde han permitido que todo este bloque islamita siga subiendo. Acaparen. Hacia Europa. Básicamente el cristianismo en Europa, del continente europeo se habla de ser un continente post-cristiano. El cristianismo ya realmente no está ahí. ¿Okay? Entonces ahora están buscando penetrar en América. Y lo están logrando, ¿eh? Lo están logrando. Sí. Sí, lo están logrando con mucha fuerza. Ahora, ¿cómo se impone la agenda globalista? La agenda globalista básicamente se impone, número uno, a través de los medios de comunicación. Es una propaganda constante en donde estamos recibiendo todo el tiempo la información de esa cultura que la agenda globalista quiere que nosotros tengamos, ¿ok? Para que tengas una idea, solo 6 compañías de medios controlan el 90% de la producción mediática en el mundo. Ok. 6 compañías controlan el 90% de la producción producción mediática en el mundo. Okay. Wow. Que al final eso se reduce en un grupito de personas, de hecho. Es un puñado de personas. Sí, literalmente. Sí.
Voy a dar un ejemplo porque a veces la gente pierde la perspectiva de cómo eso pasa aquí en Puerto Rico. La gente se levanta por la mañana, agarra su celular y tiene ahí las aplicaciones de los periódicos de Puerto Rico y entonces miran el periódico El Nuevo Día, luego miran el periódico Primera Hora y luego miran el periódico Metro y se creen que leyeron 3 periódicos distintos y los 3 pertenecen a GFR Media. Es verdad, claro, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces tú crees que estás viendo una diversidad de información. Ese es el mismo perro con diferente collar. La editorial es la misma, o sea, el estilo de verdad, de escribir. Sí, sí. El lenguaje. Y exacto, la línea editorial es la misma. Ajá, lo que quieren comunicar es lo mismo. Y tú te crees que estás viendo medios diferentes, pero estás viendo exactamente la misma cosa. Exactamente lo mismo. ¿Okay? Wow. Qué horrible. Sí, entonces nos siguen encerrando en una burbuja de información. La gente se mata buscando información en diferentes medios y escuchan siempre lo mismo. Ese es el reto entonces de, ¿a dónde voy a buscar información fidedigna, no? ¿Cómo me puedo informar? Ese es el reto. ¿A quién le creo? Sí. ¿Dónde voy a encontrar información creíble? La información creíble en este momento la tienes que buscar en medios independientes. De hecho, por eso tuve éxito en la televisión. En TIVA, ¿no? Sí, claro. Porque estamos en un medio independiente que no responde a ninguna corporación multinacional ni nada. Y entonces ahí hay la libertad de uno explorar otros temas, indagar en otras fuentes y entonces presentar la información tal cual. ¿Qué pasa si te sales de los medios locales y te metes en los medios americanos? Pues mira, en los medios americanos pasa exactamente lo mismo en este momento. Oye, y esto fue un tema que yo toqué recientemente. En este momento, los medios de comunicación en los Estados Unidos, las grandes corporaciones, ABC, CBS, CNN, etcétera, están teniendo una caída de credibilidad. Que en una encuesta que hizo la encuestadora Gallup, ahora el mes pasado, se publicó el mes pasado, Gallup encontró que en los Estados Unidos, ¿sabes cuántas personas dicen que confían en los medios de prensa de los Estados Unidos? 28%. Oh, my God. Una cuarta parte de la gente que consume. 28% de los norteamericanos en esta fecha dicen que confían en los medios de comunicación, en los medios de prensa. Por el piso. Por el piso. Sí. Ya la gente no le cree a los medios de prensa. ¿Ok? Un dato reciente que salió también, fue del verano, CNN, oye, que en un momento dado CNN era una institución. Sí. En este momento CNN tiene menos audiencia que el Food Network. A rayo. Sí. Ok. Pero entonces eso quiere decir que a la Agenda 2030 no le está yendo tan bien. No le está yendo tan bien. Y no le está yendo tan bien, entre otras cosas, porque mucha gente está despertando a la realidad de que la información en los medios tradicionales no es confiable. Se están moviendo a los medios no tradicionales, a este tipo de medios de comunicación, a los podcasts, lo que tú encuentras por las redes, a los otros medios que son independientes. Oye, se están levantando canales, básicamente canales de internet y canales también en el medio tradicional, ¿no? Sí. Que están trayendo información diferente y están creciendo bastante y ya la gente los está aprendiendo a identificar y se están moviendo hacia ellos. Y la gente pidiendo. Y la gente está pidiendo. De hecho, este es el producto de la petición de la gente. Exacto, sí. Y la gente de pronto encuentran una información en la que pueden confiar, sobre todo porque uno les da referencias. Uno le dice, mira, esta información está en tal sitio, búscala, te voy a dar la dirección de internet, te voy a decir el título del libro, te voy a mencionar quién es el autor. Y entonces la gente se da cuenta de que uno tiene transparencia, que uno le está poniendo información en las manos. Pero este discurso de seguir hablándole a la gente de que los expertos dicen y los estudios apuntan y el consenso, eso es mentira. Lo interesante es que en los medios tradicionales ninguno toca el tema de la Agenda 2030 ni para burlarse. No. Simplemente no existe. No existe. Sí. No existe. Sí, porque la idea es invisibilizarlos. ¿Ok? Pero además de los medios de comunicación, la agenda globalista en general se monta sobre las organizaciones
internacionales, ahí tenemos lo que son las ONGs. ¿Okay? Y entre las ONGs, las dos más importantes y que voy a mencionar ahora, pero un poquito más adelante te voy a dar información un poquito más detallada. Ahí está la Organización de las Naciones Unidas con todos sus organismos especializados y el Foro Económico Mundial. ¿Okay? También... Esos son dos grandes gobiernos mundiales, ¿no? Esos son dos grandes gobiernos mundiales. Lo otro son las fundaciones filantrópicas. A través de las fundaciones filantrópicas, la agenda globalista se va infiltrando porque disfrazan de filantropía, de ayuda a la gente, lo que son realmente intereses de transformación ideológica, política, cultural, y entonces empiezan a mover los dineros de la gente, de los contribuyentes, pues qué sé yo, porque te voy a pedir que me des dinero para darle comida a los niños pobres de África. Y entonces allá vamos y le damos chavos a estas organizaciones y el gobierno le asigna un montón de dinero a eso. Cuando tú vienes a ver, lo que se está haciendo con los niños pobres de África realmente es adoctrinándolos en ideología de género. Y eso pudiera ser fácilmente los niños pobres de Jayuya o de Morovi. Exacto, de los niños. Porque ese dinero llega hasta acá también. Claro, ese dinero llega hasta acá y llega a todas partes del mundo. ¿Okay? Y de hecho, pues, quienes están detrás de esto son las personas que de verdad controlan el planeta. Ahí están los George Soros, los Bill Gates, los Bloomberg, Warren Buffett, la familia Walton, ¿verdad? La familia Walton, nosotros entramos a las tiendas de ellos todos los días. Estos son los dueños de Walmart. Okay. ¿Ah, sí? Sí, y son los grandes filántropos. De hecho, la familia Walton específicamente están metidos en lo que es la filantropía en los temas de educación y medio ambiente. Okay. Porque ellos también buscan sus nichos. Por ejemplo, Bill Gates está metido en la filantropía en los temas de salud. ¿Okay? Y él es el gran productor de vacunas. Bill Gates es la persona privada que más dinero contribuye a la Organización Mundial de la Salud. Se estima que el 80% del dinero con el que funciona la Organización Mundial de la Salud sale de Bill Gates. ¿De dónde es que le sale el interés a una persona como esa? No es más que poder. No, es que la historia de Bill Gates es bien interesante. El papá de Bill Gates era un eugenicista. Él creía en la reducción poblacional, él creía en que había que eliminar las razas inferiores y promover las razas superiores, y él crió a este muchachito bajo esas ideas. Okay. Sí, así que no es que salen de la nada, ¿okay? Hijo de gato, casa ratón. Casa ratón. Y entonces el cuarto, la cuarta esfera de donde se impone la agenda globalista, y esta recién la gente se enteraron el mes pasado, son las universidades. Las universidades son centros de adoctrinamiento. Tanto que nosotros vimos como el mes pasado mataron a Charlie Kirk por estar en una universidad diciendo solo bajo una carpa con un micrófono en la mano algo que no está permitido decir en las universidades en este momento. ¿Okay? Y dejaba hablar al opositor, o sea... Exacto. Se puede hablar de la oposición, pero entrar a una universidad a decirle a la gente, acepta a Jesucristo, cásate, levanta una familia, eso es un discurso que no va conforme a la agenda globalista. Un alto para preguntarte, ¿y quién mató a Charlie? ¿Su fe o su ideología política? Creo que ambas. Ambas levantan mucho odio, mucho furor entre estos grupos radicalizados. Así que creo que fue una combinación de ambas. El cristianismo es la base de esta línea política republicana que se adhiere a los principios de la nación americana, de los fundamentos, ¿verdad?, de los padres fundadores. Así que la conexión entre los postulados del cristianismo y la visión política, social, cultural del Partido Republicano en este momento, pues tiene mucha coincidencia. Es difícil separar una cosa de la otra. Pero eliminar a Charlie específicamente también
resulta ser un mensaje para los cristianos, ¿no? Sí, sí. Un mensaje directo. Claro. Oye, y estoy mencionando aquí solo desde una perspectiva política, social, pero también aquí hay un fenómeno espiritual. Ajá. ¿Ok? Y el fenómeno espiritual es que Charlie Kirk realmente era un evangelista que iba a las universidades a decirle a la gente, te tienes que arrepentir, Sí. acepta a Jesucristo como tu Salvador. Ujú, ¿Ok? ujú. Y lo que pasa es que en suelo norteamericano nosotros hacía muchos años que no veíamos que mataran a alguien por predicar el evangelio. Eso es algo de otros países, Sí, ¿no? y de otros tiempos. Exacto. También. Sin embargo, la violencia contra la iglesia en los Estados Unidos ha crecido astronómicamente en los pasados años. Hay una organización que se dedica a trabajar precisamente con el issue de la violencia contra las iglesias en los Estados Unidos, y los números de 2023, solo en 2023 se reportaron sobre 430 incidentes violentos contra iglesias en los Estados Unidos. ¿Este hecho te parece que amilana a la iglesia en Estados Unidos o la aviva? Pues mira, si supieras que luce que el efecto ha sido de avivamiento extraordinario. Acabo de ver una estadística que salió en un reportaje de Fox News. En el pasado mes, las ventas de Biblias en los Estados Unidos han aumentado más de un 40%. Okay. ¿Ok? La Biblia ya era el libro que más se vendía en los Estados Unidos. Y las ventas han aumentado más de un 40%. Así que el evento realmente, oye, y la gente están llenando las iglesias. Así que el evento realmente lo que hizo fue avivar. Pero eso es lo que ocurre con la historia del cristianismo cada vez que hay mártires. Uh-huh. El matar a los cristianos por su fe, lo único que hace es que expone un testimonio de la fe cristiana, que lo que hace es que eleva la fe de los demás y atrae a la gente hacia Cristo. ¿Te parece que ese evento tiene un rebote positivo en Puerto Rico también? Mira, ¿O que estamos un poquito desconectados? Como Puerto Rico vive en esta burbuja de información, uh-huh, y la inmensa mayoría de los puertorriqueños no maneja el inglés con fluidez. La realidad es que la mayoría de los puertorriqueños no siguen medios norteamericanos. No se enteran de las noticias de Estados Unidos, y cuando se enteran de las noticias de Estados Unidos, se enteran de ellas filtradas a través del crisol del 2, el 4, el 11, sí, el Nuevo Día, Primera Hora, y entonces ellos les dan este matiz ideológico liberal, uh-huh, que la gente termina hasta dándole la razón al asesino por haber matado a Charlie Kirk. Uh-huh, ¿Okay? Uh-huh. Así que no, en Puerto Rico no se está viendo ese mismo efecto. Ahora, quiero mencionar, ya te mencioné, ¿verdad?, que la Organización de las Naciones Unidas, que tiene 17, 18 organismos especializados, la ONU realmente lo controla casi todo en el mundo. Desde organismos especializados sobre economía, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio. ¿La OMS, no? Sí, la Organización Mundial de la Salud. Ya, ok. Sí. Lo que tiene que ver con clima, lo que tiene que ver con protección de mares, de animales, o sea, la Organización Mundial, la Organización de las Naciones Unidas lo controla todo, ¿ok? Y ellos... ¿Es un gobierno mundial? Sí, es un modelo de gobierno mundial. Lo que pasa es que no todo es necesariamente jurídicamente vinculante, ¿ok? Y entonces, como pertenecer a la ONU no es obligatorio, es opcional, ahí entonces nosotros encontramos gobernantes como, por ejemplo, Donald Trump, que llega y dice, pues, ¿sabes qué? Bajo mi presidencia yo no voy a mandar la aportación de dinero a la Organización de las Naciones, a la Organización Mundial de la Salud, y nos vamos a salir de la Organización Mundial de la Salud. Donald Trump sacó a los Estados Unidos de la OMS. Uh-huh. Tan pronto llegó a la presidencia. Uh-huh. Lo que pasa es que hay unos procedimientos, y ese retiro se hace efectivo en enero del año que viene. Oh, ok. Sí.
Ese retiro se viene a hacer efectivo en enero del año que viene, pero ya él le quitó los fondos, ya anunció que Estados Unidos se retira de la OMS, ¿ok? Pero, por ejemplo, tú tienes otros países que están muy metidos ahí y que permiten que la OMS se convierta en el organismo que dirige la manera como se atienden todos los asuntos de salud, por ejemplo. Que fue lo que vivimos aquí, exactamente. Que fue lo que nosotros vivimos aquí. Claro. ¿Okay? Y que a veces cuando nosotros escuchamos todavía a nuestro actual secretario de salud y flamante secretario de salud, pues entonces tú lo ves todo el tiempo haciendo alusión a lo que la OMS dice. Interesantemente, para la gente que no conoce el asunto de cómo se trabajan los proyectos de ley en Puerto Rico, los proyectos de ley tienen una primera parte que es como una exposición de motivos, ¿okay? Y después entonces es que viene lo que se llama el cuerpo de la ley. En la exposición de motivos lo que se hace es que se presentan las justificaciones para esa ley que se propone. Y la inmensa mayoría de los proyectos de ley que se someten en Puerto Rico sobre cualquier cosa citan directrices de alguno de los organismos especializados de la ONU o de la ONU misma. La ONU es una directriz para la legislación en Puerto Rico, sobre todo, sobre clima, sobre salud. ¿Pero por dónde entra eso? No entra por la voluntad de los legisladores. ¿Cómo se instala eso? Lo que pasa es que, bueno, la ONU no empezó ayer. Ajá. La ONU se establece justo después de la Segunda Guerra Mundial, los años 40 del siglo pasado. O sea que a estas alturas, eso hace rato que está instituido. Entonces, ya nosotros, todos, el día que nacimos, la ONU existía y nos la enseñaron como eso, como el referente, como la organización que lucha por la paz y por la salud y por el clima y por todo, ¿ok? Así que nosotros terminamos creyendo que la ONU es este organismo protector. Lo que pasa es que como que luce más presente, o me equivoco, en el pasado no percibíamos a la ONU como un organismo tan cercano a nuestro gobierno local. Probablemente porque solo no teníamos la conciencia de esto. Pero ¿desde cuándo tú has escuchado hablar de UNICEF? Desde chiquito. Toda la vida. Estábamos en la escuela cuando nos hablaban de UNICEF y cómo UNICEF le llevaba educación y alimentos y ropa a los niños pobres de todas partes del mundo. Pues UNICEF es un organismo especializado de la ONU. Ya, okay. Hace rato nosotros estamos dentro de esos sistemas. Nosotros nos hemos criado dentro de ese sistema. No nos dimos cuenta. Sí, pero solo no nos dimos cuenta. Pero además de la ONU, tenemos esta otra organización importante que es el Foro Económico Mundial. Y el Foro Económico Mundial también es otra organización no gubernamental. El Foro Económico Mundial existe ya hace más de 50 años, específicamente hace 51 años. O sea que también, bueno, pues ya yo había nacido, pero yo era bien chiquita, ¿ok? Y entonces esto es una organización que lo que hace es que trata de agrupa líderes empresariales, políticos, intelectuales y sociales a nivel global con el objetivo de mejorar, lo que ellos le llaman mejorar, el estado del mundo, influyendo en las agendas industriales, regionales y globales. Angie, rápido una pregunta, porque tú tienes muchos años en esta lucha. O sea, ¿en qué punto de todas estas luchas tú te diste cuenta, espérate, como que la ONU o la OMS, todos estos organismos están tras nosotros y están inmiscuidos en todo nuestro sistema político y de vida? Eso no es algo que salta a la vista, ¿ok? Por eso es que la mayor parte de la gente no se da cuenta. Esto es algo que tú tienes que dedicarte a escudriñarlo. ¿Cómo yo me di cuenta? Dejé de estar escuchando lo que me dicen de la ONU y de la UNICEF y de la OMS y entonces me metí por internet y empecé a leer directamente de allí. Pero el puntillazo fue la pandemia. Mira, o ya antes había... La pandemia fue como la cherry del mantecado, de verdad.
porque desde antes, hacía como 20 años, ya yo venía estudiando un poco el tema del nuevo orden mundial. Eso que se le conocía como el nuevo orden mundial no es otra cosa que lo que hoy le llamamos agenda globalista, que cambió de nombre, pero es exactamente lo mismo. Y entonces cuando yo empecé a estudiar el nuevo orden mundial, que lo empecé a estudiar básicamente persiguiendo lo que tenía que ver con la parte espiritual, religiosa. Sí. Porque el nuevo orden mundial se monta sobre unos principios religiosos, principalmente de la masonería. Oh. ¡Ay! ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste de un masón en Puerto Rico? La semana pasada. La semana pasada, sí. En una ceremonia en particular. Sí, claro, sí. Y tenía puesto un delantal que parece que no le dio tiempo para quitárselo después de que fregó, ¿verdad? De un distinguido y célebre. Distinguidísimo, ¿ok? Pero de verdad, cuando yo vi la foto, yo le dije, diantre, a él le tocaba fregar hoy y se le olvidó quitarse el delantal. ¿Te sorprendiste? No me sorprendí porque cuando yo vi esa foto del esposo de la gobernadora, José Llovín, ya yo sabía que José Llovín tiene un hermano que es un masón de alto grado en el oeste, en Mayagüez, aquí en Puerto Rico. Así que solo yo dije, ok, pues de la misma manera que mi familia pudieran ser cristianos porque yo me convertí al cristianismo y los he influenciado, pues ok, pues me hace perfecto sentido. No me quiero apartar del tema principal, pero eso te dice algo. ¿Eso te dice algo? Eso me dice mucho. Eso me dice mucho. O sea, ¿no te parece que es un accesorio de una persona que de repente, bueno, pues sí, vamos a ser parte de esa... No. La masonería... incide en algo... Desde una perspectiva religiosa, acá en los Estados Unidos y también en Europa, la masonería está muy intrincada en todo lo que es la agenda globalista. O sea, no es incidental. No es incidental. Y oye, la masonería tiene el objetivo de tomar control del mundo. ¿Ok? Esta locura de querer tomar control del mundo es un delirio que se arrastra desde que Dios creó, ¿no? Pero la incursión en la masonería por parte de el primer caballero, se dice, ¿no? Uh-huh. ¿Dice más de él, dice más de ella o dice más del gobierno en sí? Dice más del gobierno en sí. ¿Okay? Yeah. ¿Por dónde es que va el gobierno de Puerto Rico? Uh-huh. ¿Okay? La realidad es que la gobernadora de Puerto Rico en su campaña destacó mucho su conexión con el Partido Republicano, porque ella todavía se canta como republicana. Eso nos la pudo haber conectado más con los valores tradicionales del cristianismo. Eso creo que la ayudó un poco atrayendo un voto conservador, y cuando la gente comparaba con lo otro que había con posibilidades de ganar, pues que ganara Dalmau era aterrador, pues entonces la gente la favoreció a ella con el voto, esperando que Jennifer trajera un poco de más apoyo a las ideas del conservadurismo, que tiene una base de valores cristianos. Bueno, y un poco sí. No. ¿No? No. ¿No te parece que la gobernadora ha jugado bastante bien el juego con la iglesia? No. Realmente quien está jugando el juego con la iglesia bien es Rivera Schatz. Rivera Schatz es el que está trayendo los proyectos de ley que son de interés a la iglesia. Por eso, pero de alguna manera la salva a ella en el paquete, ¿no? Y yo no sé si la salva a ella o si está tratando de ganar más apoyo del sector conservador para eventualmente retar a Jennifer en una primaria. Ok. Eso puede ser materia de otro programa. Sí. Te desvíes, mala vida. Sí. Wow. Bueno, vamos a volver al Foro Económico Mundial. En el Foro Económico Mundial hay este señor que se llama Klaus Schwab. Él es un alemán. Y entonces... Como una figura siniestra. Es una figura siniestra. Sí. Este señor es bien perverso. Sí. Bien oscuro. Sí.
Y entonces este señor ha estado por 50 años dirigiendo esta organización precisamente con el propósito de adelantar lo que él le llama la cuarta revolución industrial. Dios mío, por 50 años siempre estaba ahí. 50 años. Se acaba de retirar a principios de este año y cuentan los bochinches de pasillo que se tuvo que retirar porque de momento dentro de la organización se levantaron entonces una información y unas acusaciones a él donde este señor tiene unos alegatos, no solamente de fraude en términos de los dineros de esta organización, sino también escándalos de índole sexual, de hostigamiento sexual y ese tipo de cosas. Okay. Así que él recién acaba de retirarse y entonces eso ha sacudido un poco la organización, ha decelerado un poco el ritmo que llevaba, pero se va a levantar, o sea, estas organizaciones siempre terminan sobreviviendo. Entonces, probablemente la gente vino a escuchar el nombre de Klaus Schwab por primera vez en el 2020, cuando él publica el libro El COVID-19, El Gran Reinicio. ¿Okay? Y este libro del COVID-19 es bien interesante porque la pandemia empezó oficialmente en el mes de marzo 2020. Sí. Y el 15 de marzo de 2020. Empezamos a escuchar al final del 19 cosas. Exacto. Empezamos en diciembre, empezamos a escuchar que allá en China los murciélagos y los cerdos y yo qué sé. Sí. Pero realmente, aquí en Puerto Rico se habla del primer caso en aquel crucero que había una señora italiana que tenía COVID y no sé qué. Y eso fue en febrero. Y unos colombianos que se metieron al estadio, a un concierto, infectaron a medio mundo. Y entonces, es el 15 de marzo que empieza el lockdown en Puerto Rico y en el resto del mundo. Y entonces, en junio de 2020, 3 meses después, ya estaba publicado en papel el libro, el COVID-19, El Gran Reinicio. Y entonces tú dices, pues este señor es el escritor más veloz. Sí, sí. O este libro ya estaba escrito. Ajá, claro. ¿Ok? Y entonces es bien interesante porque él empieza la introducción hablando de que este virus es un caos tan grande que es lo que va a provocar el reinicio de la economía de camino hacia esta cuarta revolución industrial. Pero cuando tú te permites seguir leyendo y leyendo y leyendo, ya casi al final, en las últimas 3 o 4 páginas, él dice que el COVID es por mucho la pandemia más pequeña que hemos tenido en los pasados 2000 años. Y entonces ahí tú dices, pues entonces desde siempre sabían que nos estaban cogiendo de tontos. Angie, el gran reseteo es el COVID. El COVID realmente vino a ser lo que permitió que se pusiera en escena, se pusiera en marcha este proyecto de control mundial. ¿Ok? Y el COVID obviamente no era un virus que justificaba, no tenía la peligrosidad para justificar todas las medidas que se tomaron, todo el control, todas las imposiciones, toda la violación de derechos. ¿Okay? El planeta fue confinado. Y se resetearon varias cosas. Y se resetearon muchas cosas, desde leyes hasta economía. Sí. Oye, y cuando uno jala un poquito la cosa hacia lo profético, escatológico, nosotros estábamos en 2020 en un lockdown del planeta cuando el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, estaba firmando unos acuerdos entre Israel y otros países del bloque islámico. Entonces, ahora, esta semana, es que sale a la luz que Trump logra este cese al fuego entre Israel y Gaza y que hay unos acuerdos, pero eso no empezó esta semana. Eso fue algo que ya Trump, con este yerno que es judío, el hijo de Ivanka Trump, el esposo de Ivanka Trump,
pues ellos llevaban trabajando esto, que son unos acuerdos de paz. O sea, yo no estoy diciendo ni que Trump ni que Jared Kushner son el anticristo. Ujú. Estos son acuerdos de paz, ¿ok? Pero estos acuerdos de paz se empezaron a trabajar y a firmar en el 2020. Estábamos encerrados. Y pues no nos enterábamos porque cada vez que prendíamos el televisor o buscábamos Todo era COVID. en la computadora, todo era COVID. Entonces, Pero lo cierto es que estaban pasando cosas trascendentales. estaban pasando cosas importantísimas a nivel mundial, Sí. y mientras todos nosotros estábamos encerrados con distanciamientos y con mascarillas, grandes líderes en el mundo se estaban reuniendo, se daban la mano sin mascarilla, firmaban documentos, se prestaban el bolígrafo, no tenían que usar hand sanitizer, no tenían que usar desinfectante, y entonces nosotros no nos dimos cuenta. Digo, cuando digo nosotros, la mayor En parte de la general, gente, sí. porque entonces yo seguía estas cosas y yo decía, ok, entonces ¿cómo es que Netanyahu se puede reunir con Jared Kushner y no usan mascarilla? Y tú ves Biblia en todo esto. Y veo Biblia en todo esto. Sí. Sí, o sea, veo ese proceso, ese plan de Dios que nos está llevando a eso que es el final de los tiempos. La Biblia habla de que en un momento dado se va a hacer un pacto con muchos, dice Daniel, capítulo 9 de Daniel, que confirmará un pacto con muchos, ¿ok? Y eso es lo que está pasando. Y eso se está logrando. Eso se está logrando en este momento. Y es un pacto que está logrando unos compromisos de paz en una región del Medio Oriente que ha vivido en guerra por siglos, ¿ok? Y entonces se están logrando unos acuerdos de paz solo en el terreno diplomático, sin disparar una sola bala. Y mientras, o sea, y durante este periodo del encierro, adelantaron muchísimo. Se adelantó mucho de esto. Ujú. Así que había muchas cosas que estaban ocurriendo, que se estaban reseteando en medio de la pandemia. Ujú. Ya, ¿Ok? se me paran los pelos. A mí también. O sea, Sí. yo de verdad me doy cuenta de que estamos más cerca de esa venida del Señor de lo que nosotros nos imaginamos, y la iglesia está dormida. Eso es lo que a mí me preocupa. A mí no me preocupa la venida del Señor. Para los cristianos, la venida del Señor es el momento de nuestra redención. A mí lo que me preocupa es que la iglesia está dormida. Y entonces personas como yo y otros muchos que estamos hablando de estas cosas, todavía las iglesias nos tildan de teóricos de conspiración. Así que esto es el plan de Satanás para el final de los tiempos. La agenda globalista construye la estructura para que se levante esa figura que Apocalipsis lo llama el anticristo. Así que hay una relación directa entre agenda globalista, Agenda 2030 y nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es la agenda globalista. Es una Solo misma le cambiaron cosa. el nombre. Ok, ya. Solo le cambiaron el nombre. ¿Ok? Y no hay forma de desatar esa realidad de las señales de los últimos tiempos. Correcto. Ujú. Está ahí, ¿ok? Entonces, volviendo al Foro Económico Mundial y al gran reinicio, ellos presentan una propuesta del gran reinicio, que es transformar lo que tradicionalmente ha sido. Esa propuesta es bastante grande, pero ¿sabes cuál es el primer punto en la propuesta del gran reinicio? El primer punto. El primer punto, ellos aspiran a que Estados Unidos ya no sea la primera superpotencia mundial. Y así lo dicen, Ellos aspiran a que Estados Unidos ya no sea la primera superpotencia mundial. Y en ese sentido, pues, ¿a qué aspira Estados Unidos? No, a que Estados Unidos sea cualquier otro Una país. más. Es una más, porque acuérdate que ellos lo que quieren es montársele encima a todas las naciones, y montársele encima a todas las naciones con un modelo de gobernanza comunista, dictatorial. Claro, sin usar el término. Claro, Ujú. claro, pero es un modelo de gobernanza dictatorial. Que fue lo que vivimos aquí durante la pandemia. Completamente. Entonces, Donald Trump no formaba parte de ese plan, de ese esquema que ellos tenían, porque Donald Trump, por la razón que sea, porque
es un tipo terco, potrón, que las cosas se hacen como él dice. Oye, porque tal vez Donald Trump en este momento, después que le tumbaron la oreja, pues vio a Cristo y se arrepintió de sus pecados. Estoy especulando. Oye, porque tú lo escuchas hablar en este último año con un contenido más cristiano, religioso. Pero cuando Donald Trump estaba en su primera presidencia, el discurso de Donald Trump no era espiritual. ¿Okay? Donald Trump es un negociador y se ha dedicado a eso toda la vida. Y cuando Donald Trump llegó a la presidencia la primera vez, como buen negociador, pero como un político inexperto, novato, ingenuo, le hicieron un montón de cosas en donde eso que se llama el Estado profundo, que es ese gobierno permanente de los Estados Unidos, le hicieron muchas traiciones, le fallaron en gran medida. Y entonces es cuando él llega a su segunda presidencia, que ya llega con esta sabiduría que le da la experiencia en la política, y él viene a levantarse por completo en contra de la agenda globalista. Y empezó a hacer un montón de cosas. Sacó a la Organización, se salió de la Organización Mundial de la Salud. Ahora hace 2 semanas estuvo en la convención anual de la Organización de las Naciones Unidas y le metió los dedos en los ojos y le dijo: yo estoy resolviendo el problema de la guerra de Israel. Este trabajo no me corresponde a mí, este es el trabajo de ustedes, pero ustedes no están haciendo su trabajo. ¿Okay? Así que Trump es una piedra en el zapato dentro de esta agenda. Oh, sí. Sí, o sea, Trump es sumamente irritante para la agenda globalista. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste que trataban de matar un presidente de los Estados Unidos? Wow. Ronald Reagan. ¿Okay? Hace más de 30 años. Sí, 40 años. Sí, 40 años. Así que, ¿por qué ahora Donald Trump es un presidente al que hay que matar? O sea, ¿quiénes son los enemigos de Donald Trump realmente? Son los demócratas. No, están más arriba. Están más arriba que eso. Son los globalistas. Son los globalistas. ¿Ok? Y Trump se ha decidido a darle la batalla a esta gente porque Trump es un patriota. Trump es muy orgulloso de ser norteamericano. Y el primer punto en la agenda del gran reseteo es que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial. Así que por eso es que Trump viene con el Make America Great Again. Estados Unidos va a volver a ser la primera superpotencia mundial. Y con mucho orgullo. Él está tratando de restaurar el orgullo nacional. Eso va totalmente en contra de los principios del globalismo, ¿no? Porque el globalismo nos está vendiendo la idea de que nosotros somos ciudadanos del planeta. Del planeta, sí. ¿Okay? Para entonces erosionar ese amor patrio, esa cultura nacional, quitarnos la identidad. Si tú no tienes identidad que te conecte con algo, tú no vas a luchar por eso. Así que empieces a amar el planeta de forma genérica, ¿no? Entonces empiezas a amar el planeta, sí. Claro, y así funciona más fácil. Exacto. Y digo, tu finca, tú la ves como tu planeta. Ajá. Y entonces todo este gobierno está debidamente montado. Sí. Esto ya está. O sea, aquí no faltan piezas, ¿no? Lo que falta es que puedan seguir tomando control de... Aquí lo que falta es que puedan seguir reduciendo la población y tomando control. Ajá, ¿okay? ajá. El control, o sea, ellos lo siguen trabajando activamente. Y el que en algún momento tengan algunos reveses, que es completamente normal en cualquier proyecto y en cualquier lucha, ¿no? El que tengan algunos reveses no hace que ellos digan: mira, perdimos, vamos a, tú sabes. Recoge que nos vamos. Recoge, apaga la luz y nos vamos. No, eso no va a pasar. ¿Okay? Ellos siguen dando las luchas. Y una de las áreas en donde más se está trabajando en este momento, en las áreas de control, es lo que tiene que ver con toda la economía digital, moneda digital, y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Porque de verdad, si la gente se cree que las grandes tecnológicas están poniéndonos a nosotros todos estos avances tecnológicos para que nosotros tengamos mejor entretenimiento, se nos hagan más fáciles las tareas, y que tengamos una vida más cómoda, pues estamos bien equivocados. ¿Okay? Todo esto tiene que ver con control y con vigilancia. Pero qué fácil se les ha hecho a ellos, con nuestra inconsciencia, por ejemplo, desaparecer el cash.
Claro. Yo soy uno que hace tiempo que no veo un peso Oye, mira, físico, ¿eh? yo fui a Estados Unidos de vacaciones ahora a final de julio. Y yo me llevé, bueno, obviamente me llevé mis tarjetas de crédito y me llevé como $300 en efectivo. Y creo que los traje casi completos. Sí. Todo era, o sea, ya apenas tú encuentras un fast food donde te cojan cash. Y en algunos no hay ni gente. Y en algunos para que no te hay ni atiendan. gente. Llegas Sí. al fast food y te paras frente a una pantalla Y dale. escoges este hamburger con este refresco, con este postre, y metes la tarjeta y entonces luego vas a donde un solo ser humano que encontraste Sí, allí, sí. que entonces te saca la bandeja. Ujú. Pero en algún momento pues ya ni siquiera habrá un ser humano que te dé la bandeja con la comida. Sí, por lo tanto, entonces estas transiciones pues no son tan difíciles, ¿no? Sí. De ponérselas a la gente. Sí, entonces todo tiene que ver con vigilancia. O sea, alguien sabe dónde yo estoy a cada minuto. ¿Y comprando qué? Y comprando qué, y qué hago, y con quién estoy, ¿ok? O sea, nosotros nos montamos en nuestro carro y lo prendemos, y de pronto la pantalla de nuestro celular se prende y te dice... Estás a 34 minutos de tu trabajo y tú Sí. le dices, ¿y tú cómo sabes que yo voy Sí, para el trabajo sí. ahora? ¿Ok? A mí me pasa, mira, yo tengo una rutina bien estable. Yo tengo 5 días en la semana que yo voy a mi oficina. Pero tengo un día a la semana que voy a otro sitio. Y tengo el domingo que voy a la iglesia. ¿Tú me puedes creer que ese día a la semana, que es el martes, que yo no voy a mi oficina y voy a otro sitio, sistemáticamente siempre los martes voy a ese otro sitio? Cuando yo prendo mi carro, el martes, mi celular no me dice que estoy a 34 minutos de la oficina. Me dice que estoy a 45 minutos del otro sitio. Sí. Oh my God, de verdad, o sea, entonces fíjate que hay una profecía en la Biblia que dice que cuando sucedan estas cosas, no pierdas el tiempo escondiéndote porque donde quiera que estés te vas a encontrar. Y cuando yo leía esto hace 40 años, yo decía, ¿en serio? ¿Cómo va a ser? Yo me meto por la finca y me escondo. No, eso no va a pasar. Ya el mapa de dónde tú estás a cada minuto ya está construido en una inmensa base de datos. ¿Sí? O sea, y se lo facilitamos a través de un aparato muy pequeño. Sí. Sí. Es que es la cosa de... Y un aparato al que no vamos a renunciar. O sea, pídele a No vamos a alguien renunciar. ahora, vive sin celular. No. Sí, porque lo que pasa es que ahí tenemos cantidad de gestiones y Tenemos la vida ahí. Tenemos la vida, sí. Tenemos una oficina, tenemos la familia, Sí. contratos, o sea, cantidad de Todo, cosas, ¿no? tenemos la vida ahí. Pagos, cobros. Las fotos de la familia, nuestros recuerdos, Sí. todo está ahí. Sí. Qué fácil se les hizo. Tenemos los audiolibros, tenemos... Todo Todo. está ahí. Sí. De hecho, pues la nueva radio, la nueva televisión, los medios de comunicación, todos están ahí. Todo Sí. está ahí. Pues la cosa del control frente a la cosa de la... O sea, ¿cómo se dice eso? La accesibilidad Sí. versus el control. Claro, porque, ¿No? oye, O sea, porque definitivamente tiene unas ventajas, tiene unos inmensos beneficios. Pero nadie lo ve como control, todo el mundo lo ve como Pero facilidad. todo el mundo se cree que ese mundo de las grandes tecnológicas, la Big Tech, está compuesto de muchos genios que viven pensando cómo hacerte la vida más fácil. ¡No! Ellos no viven pensando cómo facilitarte la vida. No es eso. Ellos viven pensando cómo controlarte. Ajá, ¿Ok? ajá. Qué increíble. Sí, y como tú dices, Angie, ya no hay como que marcha atrás con esto, ¿no? Ya no hay marcha atrás con esto. Ajá. Ya no hay marcha atrás con Y esto. esto es parte del globalismo y de ese nuevo orden mundial. Correcto. Y la manera, o sea, la razón por la que yo digo que ya no hay vuelta atrás con esto, y lo digo de verdad, pero sin temor a equivocarme, es porque estoy convencida de que esto es lo que monta la estructura para la manifestación de ese gobierno mundial del anticristo. Entonces, si esto es lo que se nos profetizó hace 20, 25 siglos, va a pasar. Ok, ¿qué tan consciente, qué tan adelante está la iglesia con relación a estos temas?
La iglesia está súper atrás. Y la iglesia Súper está súper atrás porque la iglesia no quiere estudiar las profecías. A la iglesia le gusta estudiar todo lo que tiene que ver con la figura de Jesucristo. A la iglesia le gusta estudiar lo que tiene que ver con las promesas, las grandes promesas de Dios. Pero a la iglesia no le gusta meterse en el tema de las profecías. No le gusta la escatología. La iglesia le tiene miedo. Piensan que esto es un mundo incomprensible. No, o sea, cuando Dios nos reveló por escrito lo que Él quería decir, Él quería comunicarse. Él quería que lo entendiéramos. Angie, mucha gente se mordió contigo en nuestro último episodio, cuando tú dijiste que todas las profecías estaban cumplidas. Todas las profecías previas al arrebatamiento de la iglesia. Obviamente eso tiene que ver con mi posicionamiento sobre cuándo es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Quedan otras profecías por cumplirse. Pero yo pienso que la iglesia ya no va a estar aquí. ¿Ok? Me puedo equivocar. Y si me equivoco, al final esto tiene que ver con seguir perseverando y ser fiel hasta el día que me muera o que Cristo venga. Sí, pero una cosa es cierta, que el hecho de que se esté logrando ese gobierno mundial, ¿cierto?, dice bastante sí. de la profecía bíblica, ¿no? Sí. No creo que hay mucha discusión ahí. No, definitivo. Oye, pero hay otras profecías que la gente, pues, que sencillamente no las quieren mirar. Porque los cristianos, bueno, como gente de nuestra generación, no aman el estudio, no quieren sentarse a leer, piensan que el estudio es una carga. Y entonces prefieren ir al cine. ¿Ok? Prefieren ir al cine a que Hollywood empiece a llenarte la cabeza de pajaritos, ¿ok? Y entonces en Puerto Rico la gente ni sabe dónde en el mapa queda Israel. Y los cristianos no quieren mirar a Israel como el epicentro de toda la historia bíblica y particularmente de las profecías. Y nosotros tenemos que vivir mirando lo que está pasando con Israel. Y lo que está pasando con Israel en este momento, donde se está hablando de unos acuerdos de paz, acuerdos de paz que nunca antes se habían dado, en una nación que por casi 2000 años no fue nación, y en 1948 se cumplió esa profecía en donde Israel renace como nación. En 1970 y pico logran retomar el área de Jerusalén. Entonces uno ve unos adelantos que están ocurriendo históricos en torno a Israel y que estaban explicados en la Biblia. O sea, por lo tanto, decir que estamos viviendo un tiempo profético, para muchos suena clichoso, pero es que nos tocó vivir precisamente un tiempo privilegiado, ¿no? Lo que estamos viendo es que yo no escogí cuando yo iba a nacer, me tocó ahora, sí. ¿ok? Y lo tenemos en la cara, oye, todo lo que está pasando. Y Jesús nos dijo que aprendiéramos a leer las señales de los tiempos. Es nuestra responsabilidad como creyentes aprender a discernir las señales de los tiempos. Las señales de los tiempos se disciernen estudiando las escrituras, los acontecimientos, ¿ok? Angie, como eres pastora también, o sea, lo digo con mucho respeto, claro, ¿te parece que los pastores están fallando mucho en tenerle demasiado miedo a estos o restarle la importancia? Creo que en todo caso a estos temas. Creo que le tienen miedo a los temas. Creo que más que nada le tienen miedo al trabajo que supone sentarse a leer, a estudiar, a escudriñar, porque aquí a esto hay que meterle horas, ¿okay? De hecho, cuando a mí la gente me pregunta, ven acá, ¿y cómo tú pues lees tanto y estudias tanto? Y haces, mira, yo convertí esto en mi pasatiempo. Yo, con contadas excepciones, no hago otra cosa para divertirme que no sea esto, ¿ok? Y créeme que es entretenido, o sea, de verdad, bueno, a mí me apasiona, a mí me encanta llegar a casa,
abrir mi computadora, abrir mi Biblia, bajar libros de mi biblioteca y ponerme a escudriñar. O sea, esta experiencia de solo de pronto en tu mente se abre una verdad. Para mí esto es excitante. ¿Cómo nos puedes resumir cuál es el mensaje puntual para el cristiano de hoy detrás del tema del globalismo? Mira, ¿hay una forma de resumirlo? Sí, mira, las metas principales del globalismo son la reducción poblacional y el control mundial. Y en cada una de esos proyectos hay proyectos que van en contra de los principios, de los valores del cristianismo. La iglesia tiene que visualizarse como una enemiga natural del globalismo, ¿ok? Porque, oye, en los temas de la reducción poblacional, en el globalismo, ¿qué hay? Hay aborto, hay eutanasia, hay ideología de género, hay pandemias, hay guerras. La iglesia es un enemigo natural de todas esas cosas. O al menos se supone, ¿no? O debería serlo. En el área de control mundial, la iglesia debería ser un enemigo natural del control porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios nos creó con libertad. Entonces nosotros deberíamos ser defensores de la libertad. Pero en el control mundial, en la agenda globalista, ahí está la moneda digital, el pasaporte digital, de todo lo que tiene que ver con la reducción de CO2. De hecho, en este momento en la ONU se está discutiendo un tratado para obligar a los países a estas mediciones de CO2 y entonces la gente ni se enteran. Y entonces también está, y obviamente es el proyecto cumbre dentro del control mundial, el gobierno mundial. La agenda globalista persigue instituir un gobierno único, una economía única y una religión única. Y en Apocalipsis 13 nosotros lo vemos con toda claridad. Esta persona del anticristo va a venir a establecer un gobierno mundial y una economía mundial. ¿Para qué? Para que todos los ciudadanos del planeta lo adoren. Esa va a ser la religión mundial, la adoración al anticristo. Pero Angie, tenemos un problema. Si los conservadores, si la naturaleza del conservador es, entre otras cosas, ir en contra de este tipo de aparato, ¿no? Globalista, pero a la misma vez se empeña en hacer de temas como el aborto, o más bien perpetuar el aborto, ¿ves por dónde voy, no? Uh-huh. Y si a eso le unes el hecho de que la iglesia siente como antipatía por este tipo de temas, estoy generalizando, claro está, uh-huh. Pues un poco del conservadurismo cristiano le hace coro al globalismo, sin darse cuenta, ¿no? Mira, sí, y una buena parte de la iglesia le va a hacer coro al globalismo. Y le va a hacer coro al globalismo porque el globalismo va a ser no solamente el nuevo gobierno mundial, va a ser la nueva religión mundial. Y la Biblia habla de que una de las señales de esos tiempos va a ser esa gran apostasía. Una buena parte de la gente que hoy están en las iglesias y de los líderes cristianos van a terminar en ese lado. Por eso, si tienes legisladores conservadores haciendo leyes para que el aborto sea legal, y si tienes una iglesia que no predica contra el aborto, sí, pues entonces exacto, estamos perdidos, ¿no? Y si tienes una masa de creyentes que ni siquiera leen y no saben qué es lo que se está debatiendo uh-huh. en el Capitolio en este uh-huh. momento, o qué es lo que está firmando la gobernadora, pues sí, en nuestra ignorancia. Pero el hecho de que estemos ignorando estas cosas no significa que no somos responsables de ellas, ¿ok? Uh-huh. O sea, pensar que, pues si no me entero no soy responsable, es lo mismo que pensó Pilato cuando dijo, ok, pues yo se lo entrego y me lavo las manos. Por eso este proyecto de estos días, pues de alguna manera canta el coro del globalismo, de hecho. Canta el coro del globalismo, uh-huh. porque yo no sé por qué razón... Y quiero pensar que hubo buena intención, que no hubo mala intención, pero que hubo cobardía,
que sí había inicialmente una intención de proteger a las menores embarazadas, pero que hubo cobardía. ¿Por qué pienso que hubo cobardía? Desde que se presentó el proyecto en el cuatrenio pasado de las 22 semanas para el aborto, el proyecto de las 22 semanas era una manera de legalizar el aborto hasta las 22 semanas. Claro. ¿Ok? Que en un momento dado, como todavía estábamos bajo Roe versus Wade, pues uno podía decir, bueno, pues eso es un avance porque ¿Tenía algún sentido? Porque era como que un pasito. Bueno, pues por lo menos es un pasito. Si bien, a mí me podrán acusar de tal vez ser un poco radical sobre esto, pero yo pienso que si yo no creo en el aborto, no lo voy a negociar en ningún término. En ningún término. En sí. ningún término, Claro. ¿ok? Lo puedo negociar bajo la excepción de cuando la vida de la madre está en riesgo. Ahí sí, ¿ok? Pero el proyecto de las 22 semanas era un esfuerzo para inicialmente, para dar un pasito de avance y decir, bueno, pues por lo menos hasta, tú sabes, los que están por las menos de las 22 semanas, esos los perdimos, pero los que están por encima, esos los vamos a poder proteger. Pero en el momento en que se deroga Roe versus Wade, el proyecto de las 22 semanas perdía sentido. No tiene ningún sentido, claro. ¿Ok? Insistir en el proyecto de las 22 semanas después que se deroga Roe versus Wade era absurdo, porque entonces tenemos el Código Penal en el artículo 98 que nos dice, no, pero es que en Puerto Rico el aborto es ilegal a menos que haya un riesgo a la vida de la madre. Entonces lo que había que hacer era hacer una ley que le diera más estructura a ese artículo 98. ¿Okay? Pero ¿por qué se le puede hacer tan difícil a un legislador conservador entender eso? Yo no tengo idea. El asunto es que pienso que el issue es cobardía. Pues no nos atrevemos a decir, pues entonces vamos a coger ese artículo 98 y vamos a crear una ley para darle una estructura, para crear los protocolos, para crear los reglamentos, para garantizar que en efecto en Puerto Rico no se puedan hacer abortos a menos que haya un riesgo razonable a la vida de la madre. Y eso implica que el Departamento de Justicia o el gobernador o gobernadora de turno tiene que, mediante una orden ejecutiva, ordenar el cierre de todas las clínicas de aborto. ¿Ok? Entonces no hay voluntad para eso y no hay legisladores conservadores que se atrevan a dar el frente y decir, esto es lo que queremos. Queremos que todas las clínicas de aborto se cierren y tenemos un código penal que lo justifica. Así que vamos para adelante con Y esto. los demás procesos al hospital. Entonces terminamos ¿Sí? con un proyecto, exacto, sí, porque si lo que hay es un riesgo a la vida, Ajá. oye, Hay hospitales. Oye, si a ti te da un dolor en el pecho y tú piensas que estás infartando, ¿tú vas a ir a la oficina privada de tu doctor? No, ni a la farmacia. Tú te vas para un hospital. Claro, sí, seguro. ¿Entiendes? Entonces, pero si una mujer embarazada tiene un riesgo a la vida, la vamos a llevar a una clínica ambulatoria. Horrible. Y sobre todo si es menor. Menor de 15 años. ¿Entiendes? Entonces la vamos a llevar a una clínica ambulatoria que, para empezar, por el Código Penal se supone que no exista, no esté abierta, porque no se supone que hayan clínicas haciendo abortos voluntarios. El aborto en Puerto Rico es un delito. Bueno, Angie, con conservadores así no hacen falta liberales, ¿eh? Oh, no. Ellos le están haciendo el trabajo a la izquierda. Ajá. ¿Ok? De verdad, ya tú no sabes para quién trabajan esta gente. Sí. ¿Ok? Y entonces yo pienso que tiene que ver con cobardía. No se atreven. Entonces, como no se atreven, pues mira, vamos a dar un pasito para proteger a las menores de 15 años, pero el proyecto al final ni siquiera protege a las menores de 15 años. Son conservadores globalistas. Sí, debe ser que Algo así. Conservan el globo. Sí, es difícil de entender. Es bien difícil de entender. Y entonces siguen fracturando el movimiento conservador. Claro. Siguen decepcionando a la gente de valores cristianos que le dieron el voto. Y entonces... Y adelantando globalismo. Y adelantando. Claro. Adelantando precisamente las causas que nosotros deberíamos combatir. Qué horrible, qué difícil. Vergonzoso. Y sí, es como... ¿Cómo se llama? Uno se siente defraudado. Sí. Totalmente defraudado. Totalmente. Lizzy siempre tuvo razón. Lizzy siempre tuvo razón. ¿Okay? Sí. O sea, el proyecto empieza
diciendo en la exposición de motivos que el Código Penal en el artículo 98 dice que el aborto es ilegal y después entonces en el cuerpo del proyecto dice que las menores podrán ir voluntariamente a hacerse un aborto si van con uno de los padres que firma. Con uno de los padres. Pero entonces, ¿cómo que voluntariamente? Pero es que no se supone que nadie en Puerto Rico se pueda hacer un aborto voluntariamente. ¿Qué voy a decir? Digo, yo estoy en récord, ¿no? Pero yo en el pasado cuatrenio le quité mi voto a Rodríguez Bebé por el mismo tema. Porque no es un tema nuevo. Fernán, es que esto es literalmente darte la bola, dejarte solo en la cancha y no en cesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la pregunta es ¿por qué? Porque si el Código Penal te está diciendo el aborto es ilegal, móntate en esa ola. No hay Roe versus Wade. No hay, o sea, entonces ¿cuál es la excusa? ¿Cuál te es? dejaron sola en la cancha con la bola y no encestaste. Sí, por eso si yo tengo dudas de que eres provida, pues no te puedes molestar conmigo. Sí. Las cosas como son, ¿no? Sí. Como dice el profesor. Sí, sí. Sí. Exactamente para quién trabajas. Esa es la pregunta. ¿Se adelanta el globalismo de esa manera? Se adelanta el globalismo de esa manera porque sigues haciendo reducción poblacional. Claro. Y la iglesia como que no está muy clara de estos temas, ¿no? No, la iglesia no está clara en estos temas y sobre todo los conservadores que están dentro del cristianismo, dentro de las iglesias, estas divisiones políticas que se han dado entre los PNP y los de Proyecto Dignidad y los populares cristianos y qué sé yo, ha empezado a traer una fractura entre los cristianos en las iglesias, que entonces, pues ahora tampoco, es bien difícil hablar estos temas de globalismo, que no son otra cosa que temas políticos, pero temas geopolíticos. Lo que pasa es que cuando uno se sale de la OMS y de la ONU y del Foro Económico Mundial y viene aquí al Foro de Puerto Rico y habla de estas cosas, pues entonces hay que hablar de figuras políticas, de partidos políticos, y entonces los cristianos ahí, pues espérate, no, si me vas a hablar mal de mis ídolos políticos, pues no quiero. Sí, bueno, hasta hace 30 años las diferencias doctrinales y de dogmas eran profundas, pero todas esas se solucionaron. Ahora son políticas más bien. Sí, ya no... Las de los religiosos. Sí, las de los religiosos. Son políticas, las de los religiosos. Ya no peleamos por si las mujeres usan pantalones o falda, ya no peleamos por cuándo es que por viene el arrebatamiento de la iglesia. Sí, exacto. No, ahora peleamos por partidos políticos. Ahora, que a mí me queda un misterio por resolver. ¿Por qué ustedes, yo sé que entiende cuando digo ustedes, o sea, aquel grupo que conocimos 40 años atrás y más, que lucharon tan tremendamente para abolir el aborto, precisamente, y cerrar aquellas clínicas? ¿Cómo fue que lograron cerrar 30, 40 de ellas? Y 40, 50 años después, no podemos cerrar 3. Mira, ¿qué fue lo que ustedes pudieron hacer? ¿Cómo lograron eso tanto tiempo atrás y hoy no se puede acabar de cerrar esas que quedan nada más, tan poquitas? Yo no tengo idea. Oye, ¿cómo? Eso es un misterio. ¿Cómo bajo Roe versus Wade se Exacto. cerraron las clínicas? Exacto. Y nos quedan 2 o 3 clínicas que ahora con el Código Penal no las logramos cerrar. Al contrario, entonces tenemos una legisladora que dice, vamos a legalizarlo. Vamos a legalizarlo, aunque y así vamos adelantando. Aunque el Código Penal diga esto, la realidad es que tú puedes coger una niña de 15 años, el papá que la haya violado y la haya embarazado, él mismo puede ir como solo padre, con ella. Puede ir solo con ella. Claro. La madre de esta niña no se va a enterar de que aquí hay un caso de incesto, le va a filmar, la niña entonces va a pasar adentro a un consejero que le va a hacer una entrevista para preguntarle quién es el padre de esa criatura. Y obviamente, si la niña sabe que detrás de esa pared está su papá esperándola, ella no se va a atrever a decir que es su papá. ¿Y esto no es una burla al trabajo que hicieron por tantos años ustedes? Creo que sí. Creo que fueron 50 años perdidos. Sí.
50 Sí. años haciendo manifestaciones, 50 años Exponiendo la vida. exponiendo la vida, 50 años haciendo ponencias en el Capitolio, 50 años de lucha para que ahora, cuando tenemos un código penal, pero libre, suelto ahí, diciéndonos el aborto es ilegal, no, pues ahora realmente podemos adelantar un pasito si logramos proteger Sí, sí. que las niñas... y entonces, pues sin estadísticas. Que los abortos en estas menores, pues no se tienen que llevar estadísticas, de cuántas veces esa menor ha visitado una clínica de aborto. O sea, esa menor puede estar en un patrón repetitivo de incesto por parte de su padre. Su padre la puede llevar varias veces a hacerse abortos y no va a haber una estadística para demostrar eso. Si nuestros conservadores, si nuestros políticos, legisladores conservadores nos trajeron hasta aquí, entonces estamos perdidos, ¿no? Definitivamente. Y la agenda globalista seguirá hacia adelante Sí. con el auspicio de los Con el conservadores. auspicio de los conservadores. Sí, sí. Bueno, ¿y qué quedará por hacer? O sea, ¿qué se te ocurre, Angie? ¿Qué se me ocurre? Lo mismo que se me ha ocurrido en los pasados 45 años. Aquí hay que seguir dando unas luchas. Lo que pasa es que ya no vamos a dar las luchas con esa misma gente con la que estábamos. ¿Ok? Hay que levantar gente nueva. ¿Y se está levantando una gente nueva? Sí. Sí. Sí, se está levantando gente nueva, gente joven, y se está levantando gente que les hace sentido estos argumentos que estamos discutiendo tú y yo aquí, Uh-huh. y que se están dando cuenta de que estos líderes, por la razón que fuera, se desviaron del razonamiento original, de los objetivos originales, y de hecho, oye, son líderes que en un momento yo les tenía en alta estima y mucho respeto, Claro que sí. y la gente los seguía y la gente los buscaban y los invitaban a hablar en sus iglesias y a dar conferencias, y son líderes que en este momento tienen sus podcasts y qué sé yo, y cuando tú te vas y miras, te das cuenta de que a la semana de haber hecho un podcast tienen un comentario, 3 likes. Están encerrados en sus munditos Uh-huh, uh-huh. de internet, hablándose a ellos mismos. Sí. Creyéndose su propia película. Sí, pero entonces son los que se meten en la legislatura, porque como ya están jubilados, pues tienen el día entero para sentarse allí. Uh-huh. Y entonces apoyan los proyectos, mueven a los legisladores, cabildean y realmente le están haciendo las vacaciones al diablo. ¿Y dónde tendríamos que poner probablemente nuestro voto en el 2028? Yo estoy pensando en eso desde Cuando ahora. yo vea la papeleta del 2028, te digo, Pero se ve la cosa difícil. bien difícil. Bien difícil. Yo pensaba que dignidad, porque era la razón por la cual yo estaba ahí. O sea, pensaba que iba a defender la vida. Yo también. De verdad, de corazón, yo pensaba que iba a defender la vida. Pero no lo hicieron. El tema principal. Oye, y se fanatizaron con la figura de Joan Rodríguez Bebe, porque igual han tenido durante el cuatrienio pasado y este cuatrienio, han tenido a Lizy Burgos ahí. Y Lizy Burgos ha sido la nota discordante. El discurso de Lizy Burgos es completamente contrario. Lizy Burgos todo el tiempo ha levantado bandera y ha dicho, no, esto no está bien. El proyecto de Lizy fue el del Heartbeat. Por eso, pero lo que pasa es Las enmiendas que Lizy propuso para este proyecto 297 eran extraordinarias y ni una fue acogida, ni una. No, entonces, ¿qué pasa? Que esta actitud de, ¿sabes? De dar de codo Sí. a una figura que merece el apoyo. Sí. O sea, porque no ha cambiado esa postura Oye, nunca. la que radicó todos los proyectos en contra de la ideología de género en el cuatrienio pasado Ujú. fue Lizy Burgos. Ujú.
La que radicó los proyectos en defensa de las personas que estaban obligando a que se pusieran las vacunas de COVID Lizy. fue Lizy Bulgo. Sí. Entonces, el partido le ha dado la espalda a Lizy Bulgo. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde va Proyecto Dignidad? Porque no está defendiendo los intereses de la gente conservadora. Dicen que hay gente planteándose, soñando o fantaseando con la idea de un partido legislativo conservador. Están hablando... ¿Te hace sentido? Están hablando algo de eso y se mencionan figuras como Javier Jiménez, Elizabeth Torres. Yo no sé. Yo no tengo información en el sentido de que de verdad esté pasando algo. Pero ¿te hace sentido si una cosa así surgiera? Sí, me haría mucho sentido porque los conservadores que hay en Puerto Rico no se sienten representados ni se sienten protegidos por Proyecto Dignidad, pero, y mucho menos por el PNP. Claro, pero nuestro querido amigo Daniel Marte estuvo ayer aquí en esta mesa y no le pareció buena la idea. Dice que sería diluir el voto conservador. Yo pienso que sí, que sería seguir diluyendo. O sea, desde una perspectiva de estrategia política, yo no pienso que sería bueno. O sea, desde una perspectiva de estrategia política, yo pienso que la estrategia correcta es la estrategia de Trump. Trump no era republicano. Trump era demócrata y en un momento dado se dio cuenta de que el Partido Demócrata se estaba distanciando tanto de las ideas que él defendía y que el Partido Republicano presentaba unas ideas más afines con lo que a él le hacía sentido. Y Trump no dijo, pues yo no voy a ser republicano. Trump se metió en la estructura de los republicanos y Trump empezó a crecer ahí y a retar. Esa primera presentación de Trump para las elecciones del 2016, Trump decide entrar en un proceso primarista y todos los líderes del Partido Republicano estaban en contra de él. Pero Trump empezó a ir directo a la gente, y terminó ganando la primaria, y los republicanos no tuvieron de otra más que apoyarlo porque era el que había ganado las primarias. Entonces Trump lo que hizo fue que se metió en el partido existente. Yo no creo que debemos levantar partidos nuevos. Eso no va a funcionar, y si funcionara, va a funcionar de aquí a 40 años. Nosotros necesitamos soluciones ahora. O sea, yo creo que hay que meterse en el único partido en donde hay posibilidad de hacer un cambio hacia el conservadurismo de manera más rápida. Y es el PNP, nos guste o no nos guste. Es el PNP. Digo, sí, pero no será el PNP, o sí, pero no será el PNP el aparato que diga, bueno, somos un partido pro vida, vamos a abolir este asunto. No me parece tampoco que eso... No, a mí no me parece tampoco. Sin embargo, Tomás Rivera Schatz es el político más hábil que nosotros tenemos en este momento. Sin dudas. ¿Ok? Y, lo podrás querer o lo podrás odiar. Sí. Pero no le quita que Tomás Rivera Schatz es el político más hábil que nosotros tenemos en este momento. Y la realidad es que todos los proyectos que favorecen los intereses de los conservadores, de donde están saliendo, es de la oficina de Tomás Rivera Schatz, porque él sabe que la mayoría del voto en Puerto Rico está entre el sector conservador. Sabe que Puerto Rico todavía es mayoritariamente conservador, ¿ok? Y entonces, pues, ¿qué tú tienes? Pues entonces vamos a empezar a trabajar con gente así, vamos a hacer alianzas con gente así y vamos a decirles, yo te voy a garantizar el voto del sector conservador, pero tú me tienes que dar estos proyectos. Digo, o sea, si el PNP se compromete con la vida en serio, yo le doy mi voto. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo la impresión... Porque ese es mi tema principal, o sea, para mí es el tema fundamental, no mío, es el tema fundamental. Rivera Schatz es una persona que él ha dicho consistentemente que él está en contra del aborto, ¿ok? Pero antes que ser un activista pro aborto, Rivera Schatz es un político y lo que está buscando son votos. Y entonces él no se va a meter en temas polémicos innecesariamente. Joan Rodríguez Bebe le hubiera presentado un proyecto distinto y yo creo que Rivera Schatz lo hubiera apoyado. Qué pérdida de tiempo y de energía. Perdió el tiempo miserablemente. Hemos perdido la oportunidad de oro.
Y muchísimos años de trabajo. Y muchísimos años de trabajo. Entonces, una vez que, o sea, ya esto va para el escritorio de la GOBE, para que ella lo firme. Una vez que la gobernadora lo firme, echar esto para atrás, realmente va a requerir que terminemos en los tribunales. No creo que sea imposible, porque es que cuando tú lees el proyecto no tiene consistencia interna, se contradice él mismo. O sea, que ves posible que la gobernadora no lo firme. No, yo veo posible que la gobernadora lo firme. Y que haya que ir a tribunal. Luego entonces, sea a través de algún caso que ocurra o a través de algún grupo que quiera ir a los tribunales, entonces los tribunales terminen diciendo, no puedes legalizar el aborto en menores de 15 años porque el Código Penal dice que el aborto es ilegal. La productora me está regañando porque entiende que nos estamos yendo de la línea, pero yo creo que no. No, es que el aborto es una de las grandes ramas de la agenda globalista. Sí. ¿Okay? Sino de hecho principalísima, ¿no? Porque estamos hablando de la reducción. Principalísima porque es una de las que más ha reducido población en la historia. Qué gran conversación esta y que muchas cosas importantes se han hablado aquí en esta mesa esta noche. ¿Cómo podemos cerrar? Mira. ¿O qué se queda? Bueno, digo, aquí no hay ninguna prisa, ¿no? Se nos quedan muchas cosas, pero creo que entonces de esa manera dejamos a la gente enganchada para el segundo capítulo. Está bien. Pero yo sufro de tenacidad, ¿ok? No va a haber algo. Hasta este momento no ha habido algo que ocurra que yo diga, ¿sabes qué? Yo me quito. Yo soy el tipo de persona que pues si no podemos entrar por aquí, vamos a ver por dónde le damos la vuelta. ¿Okay? Así que ya yo estoy pensando, ¿qué opciones hay para que eventualmente cuando la gobernadora firme esta ley tan absurda, se pueda derogar esta ley, enmendar esta ley? ¿Qué alternativas hay para que las iglesias empiecen a tener apertura sobre estos temas? ¿Qué opciones hay para que empecemos a llegar a la gente joven con esta información? O sea, yo de verdad, hasta el día que yo me muera, yo lo que voy a estar es pensando cómo podemos seguir haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Digo, Angie, yo acabo de decir que yo le doy el voto al PNP si se compromete con la vida, pero si la gobernadora firma ese proyecto, pues, o sea, no... Bueno, lo que pasa es que la gobernadora no es el PNP. Me quedo realengo, o sea... Y tú no sabes si ella es la que va a estar en la papeleta para la gobernación en el 2028. Sí, pero... O sea, por mi parte, quiero decir, si no hay un compromiso con la vida de ese aparato, no me veo, no. ¿Sí? Digo, entiendo que aquel que, ¿verdad? Que crea que... Con el liderato político que hay en este momento. Sí. ¿Qué opciones tú tendrías para la gobernación en 2028 que puedan defender la vida? ¿Jennifer, Pablo José Ay, bendito. o Juan Dalmau? No hay Tim break. Marín de Dos Pingües. ¿Ninguno? No, ninguno. Angie, tu libro está disponible ¿en qué librerías? ¿Está en tus redes, en el .com? ¿Cómo está? Sí, mira, está en Amazon, ahí lo pueden conseguir en Kindle, versión Kindle, y también en versión en papel. Estamos en algunas librerías, estamos en Tiva Backstage, en Mundo Musical Cristiano, en Humacao y en Atillo. Estamos en una librería que se llama Bible Barrel en Fajardo, librería Wow en Bayamón, no se me queda ninguna, y pues nada, el libro está corriendo muy bien. No llevamos más que 2 meses con él y la verdad es que se está vendiendo muy bien. Sí. Y la gente entonces me escriben y me mandan mensajes, ¿dónde lo puedo conseguir? Y qué sé yo. Así que les recomiendo, ¿verdad? Explórelo. Váyase a Amazon, mire los comentarios de la gente para que usted vea cómo la gente está clasificando el libro, lo están catalogando muy bien. Interésese, no es un tema que no van a poder entender. Quiero destacar que en el backstage está don Bruno, que es un fanático de Angie González. Claro. Y quiso... Yo soy fanática de don Bruno. Gracias, Angie. Claro que sí. Gracias a ti. La doctora Angie González, señores.